Ok, buenas noches familia. Vamos a tener este tiempo de poder compartir la palabra. Ahí si me ayudas con el título que he titulado esta enseñanza. Soy consciente de mi carrera y quiero contarles o detallarles, ¿no? De repente conocen la disciplina, que es la carrera con testimonio, que usualmente se centra en tener 4 personas que se transmiten, puede ser, es como un palito que representa el testimonio, y hacen una carrera de 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, y forman un equipo entre 4 personas. ¿Cómo nació esta disciplina? Nació hace varios años, a razón de que pues antes el transporte, los medios de comunicación estaban recién iniciando, así que tenían que ver la forma de poder comunicarse de una ciudad a otra, así que un grupo de bomberos empezó a hacerlo parte de sus entrenamientos, ¿no? Y entonces corrían y se transmitían el mensaje de un equipo a otro equipo, de un equipo a otro equipo, luego lo implementaron como parte de su trabajo y posteriormente ya se fue implementando como parte de una disciplina dentro de lo que es el atletismo, se podría decir, ¿no? Dentro de los deportes. Ahora, alguien que practicó ese deporte es el pastor Steve Murray. De hecho, lo narra en el libro De aquí a 100 años. Él tiene un hermano que se llama Jim, y en realidad era su hermano, ¿no? El que era el campo, el que sabía correr y todo lo demás. Así que él practicaba ese deporte. Y un día, pastor Steve decide ir, ¿no? Ir y poder ser parte de también poder practicar ese deporte. Así que sin mucha esperanza inicia, pero se da cuenta que es bueno, se da cuenta que su hermano, que era el mejor del equipo y que sobresalía y todo, aún perdía, o sea, es decir, pastor Steve le ganaba en esa competencia, así que el entrenador empezó a verlo y entonces lo empezó a colocar y ya no era solamente como parte de la base, ¿no? Sino que ya estaba como en la parte de los titulares. Titulares, ¿no? Entonces así es como están y se presentan ante una carrera oficial, ¿no? Una carrera de ellos, ¿no? Dentro de lo que es oficial. Y están corriendo, está Pastor Steve, está su hermano Jim, y su hermano Jim es el que inicia esta carrera, hay bastante expectativa, ¿no? Él era el más veloz, él decide dar su mejor esfuerzo, y pues dando su mejor esfuerzo, suena o le dan la señal de que él pueda salir y efectivamente sale, corre con todas sus fuerzas y tenía que pasar el testimonio a Pastor Steve. Entonces cuando se van a dar el encuentro se dan cuenta de que el hermano estaba corriendo con toda la fuerza, estaba ganando, pero se había olvidado coger el testimonio. Entonces lo único que hacen es chocar las manos y Pastor Steve sigue corriendo y hace lo mismo con el siguiente, ¿no? Y le choca las manos y sigue corriendo y sigue corriendo. Y entre comillas ganaron, pero en realidad perdieron porque no había testimonio. Entonces, si no, en realidad ya quedaban descalificados, ¿no? Entonces, ellos lo cuentan hoy como una anécdota, es parte del libro, es parte de sus historias familiares, ¿no? El cómo es que empezaron y hicieron todo eso. Pero si nosotros profundizáramos en el deporte, veríamos la importancia o la trascendencia que trajo el hecho de que, a pesar de que ellos se concentraron, hicieron su mejor esfuerzo y etcétera de cosas, no haber llevado el testimonio hace nulo el trabajo que ellos han estado realizando. Así que por más de que el hermano, ¿no? Jim fue el que empezó y corrió con todas sus fuerzas y estaba adelante, por más que él fue el que inició, si el segundo no estaba transmitiendo el mensaje, si no había algo que se le había sido pasado, entonces todo había sido anulado ya desde ahí, ¿no? Entonces, quiero compartirles esto porque nosotros como creyentes también somos parte de una carrera. De hecho, no es una carrera que nosotros empezamos, es una carrera que ya fue iniciada, Jesús la inició, y quiero que podamos leer lo que dice en Hebreos 12, del 1 al 13, lo vamos a desglosar para poder aprender un poco más acerca de esta carrera. Pero leamos juntos lo que dice Hebreos del 1 al 13. Dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina.
En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Son hijos de Dios, pero evitaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que a ustedes no le importan. Cuando un padre corrige a sus hijos es porque realmente, cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo, lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado y fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no les haga perder y así puedan salvarse. Entonces, nos está hablando de una carrera para poder entender un poquito el inicio. Él habla acerca de que hay muchas personas, en otras versiones dice muchos testigos, ¿no? Habla de los hombres de fe que en un capítulo anterior se han nombrado, en el capítulo 11. Personas que no escatimaron aún su propia vida por amor a su fe, por amor a quien estaban creyendo, ¿no? Y algo que resalta este pasaje, ¿no? Algo que resalta, y ahí quiero empezar el primer punto, es que nosotros no empezamos esta carrera, sino es que esta carrera ya empezó. Lo podíamos ver en Hebreos 12, del 1 al 3, ¿no? Cuando decía, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Está hablando de esos héroes de la fe, está hablando de esos hombres de fe que aún no escatimaron su propia vida para con el Señor, ¿no? Sino es que aún ellos la entregaron. Dicen, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante, quitemos en nuestra vida cualquier cosa que nos impide avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores, ¿no? Y estaba mencionándoles de que esos hombres a los que hace referencia en este pasaje son hombres que antes, ¿no? Ya habían entregado su vida, habían puesto a disposición. No solamente hablo de una muerte, que sí la tuvieron, ¿no? En defensa de su fe, ¿no? En poniendo por delante su fe aún ante su propia vida. Pero todo su caminar era llevado a poder honrar a Dios, ¿no? Entonces, ahí deberíamos centrarnos, sería la pregunta, ¿no? ¿Deberíamos poner nuestra mirada en estos hombres? No, sino más bien debemos aprender de estos hombres en quién ellos ponían la mirada. Y en el siguiente pasaje nos estaba mencionando, ¿no? Puestas las miradas en Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús, porque Él es el que inicia esta carrera y Él es el que la termina, ¿no? La palabra dice, fijémonos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Es decir, Él empezó lo que le fue encomendado, ¿no? Hace más de 2000 años, nuestro Padre decidió enviar a su Hijo Jesús. Él vino con una misión, con un llamado específico, no escatimó. Él tuvo una vida como nosotros le hemos tenido, es decir, Él tuvo humanidad. Estuvo aquí con los mismos, siendo físico, teniendo emociones, sentimientos, deseos, anhelos, etc. Y en ese caminar del ser humano, él
no se desvía ni corta su mirada para los propósitos de Dios y empieza a correr con los suyos, sino es que más bien todo lo enfoca, ¿no? Todo lo lleva hacia el propósito que Él tenía. Entonces, es en esa misma mirada en la cual nosotros podemos ver, ¿no? Porque la Biblia aún nos dice de que cuando Él estuvo en el madero, en la cruz, entonces consumió, ¿no? Lo que le dieron de beber, y Él dijo, consumado es, ¿no? Y terminó. 3 días después, nuestro Señor resucita. Entonces Jesús cumplió su propósito, y como hubo un cumplimiento de su propósito, de su llamado, o una evidencia de esto es la resurrección. Como Él resucitó, nosotros podemos ver de que Él efectivamente cumplió lo que Él tenía que hacer. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos estar confiando, ¿no? En aquel que es nuestro mayor ejemplo, ¿no? ¿Cuánto nuestra mirada puede estar puesta en aquel que sí lo pudo hacer, ¿no? Porque a veces vemos mucho nuestras circunstancias, nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros deseos, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta, Jesús también los tuvo, y Jesús pudo aún alinear todo y poder cumplir ese buen propósito para el cual había sido llamado. Entonces, otra de las cosas que nosotros debemos saber es lo que Pablo, así como esta iglesia, les está recordando, ¿no? A la iglesia, a los que estaban en Filipenses, ¿no? Les habla a un grupo de personas y les está diciendo, ¿no? Que aquel que empezó la buena obra en sus vidas también las terminará. ¿Por qué? Porque estaba focalizado, ¿no? En quién era su confianza. No estaba confiando Pablo en que, oigan, ustedes pueden, vamos, ¿no? O sea, tienen las capacidades, o tienen eso, no hablaba de los recursos, sino estaba viendo en quién ellos necesitaban depositar su confianza para saber de que realmente lo iban a lograr. Entonces nosotros también el día de hoy, ¿no? Esa misma esperanza, ¿no? Jesús, ¿no? Jesús, al cual estos hombres de fe estaban poniendo su mirada, ¿no? Del cual Pablo hablaba, ¿no? Es el mismo Jesús en el que nosotros hoy día podemos seguir confiando, ¿no? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos poniendo nuestra mirada? Y aun cuando nosotros hablamos de la mirada, ¿no? O el enfoque, no es en realidad como de repente hasta en inglés lo hemos visto en más detalle la diferencia entre el ver, el mirar, el observar, ¿no? Pero no es algo como que simplemente, por ejemplo, el ver, ¿no? Habla de hacer un vistazo rápido, el mirar, ¿no? De donde nuestros ojos caen, ¿no? Y el observar habla de una fijación, ¿no? Cuando este pasaje habla, ¿no? De poder tener nuestra mirada puesta en Jesús, ¿no? Quien es el que inicia y termina, es exactamente eso, ¿no? Poder detenernos, ¿no? Poder fijarnos, poder hacer que naturalmente, si tú empiezas a focalizarte en un solo punto, te darás cuenta que todo lo del costado se va volviendo nubloso y aún empieza a desaparecer poco a poco, ¿no? De la misma forma, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, ¿no? Nuestras circunstancias, ¿no? Las cosas que pueden estar alrededor, ¿no? Van a estar ahí, porque van a estar ahí, ¿no? Pero nuestro enfoque no será desviado, porque habrá una plena atención, así como ellos lo hacían, ¿no? Entonces, ahí nosotros debemos preguntarnos, ¿qué tan firmes podemos estar en esta carrera de la fe, ¿no? ¿Estamos en la carrera de la fe? Deberíamos preguntarlo, ¿no? ¿Estamos cogiendo el mensaje o estoy corriendo, estoy asistiendo a la iglesia, estoy haciendo un devocional, estoy asistiendo a un grupo vida, pero no sé por qué lo hago? ¿Entiendes cuál es el mensaje del por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Y también ver cómo es que estás corriendo, ¿no? Algo importante que se da dentro de las carreras, ¿no? Es que usualmente se da de a 4, ¿no? De las carreras con testimonio, se dan de 4, y lo principal no se trata en poder tener a los grandes corredores o a los mejores corredores. De hecho, se centran en que por ahí el de partida, pero sobre todo el final, el último que va a llevar el mensaje sea el que corra más rápidamente. Pero la concentración en los otros 3 está en la atención, en que ellos puedan no distraerse, básicamente en eso, básicamente en no distraerse, en no creer que ya el siguiente, ¿no? Va a ser el que tenga que luchar, ¿no? Sino enfocarse en cuál es su parte. ¿Por qué? Porque siempre habrá distractores, porque siempre habrá distintas circunstancias que pasan, ¿no? Si tú ves en general, ¿no? Todo el tema
del atletismo, ves que pasan, no muy frecuentemente, pero siempre pasan acontecimientos, ¿no? Pasa que al pitazo o al disparo, ¿no? Alguna persona se tropieza, se le sale la zapatilla, le da un calambre, pasan distintas circunstancias en ellos mismos. También hay factores externos, porque está el otro equipo, ¿no? Está haciendo mofa, está tratando de distraer, ¿no? Está tratando de pasar la voz, pero también están los de su mismo bando, ¿no? Es decir, hay familiares que han ido a alentar, hay amigos, está el mismo país, el mismo equipo, etcétera, de cosas, ¿no? La fanaticada que empieza a gritar y sin darse cuenta están siendo como un factor distractor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los entrenadores en ese momento, ¿no? O mejor dicho, ¿qué es lo que hacen los entrenadores antes? Es poder hacerlos conscientes de todo esto, ¿no? Entonces, con eso quiero pasar al segundo punto. Y es que nosotros tenemos un entrenador, ¿no? Y debemos saber que no es a nuestra forma. Vamos a leer Hebreos 12, de 4 al 11, dice: ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrige. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que a ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Entonces les estaba mencionando que tal cual, ¿no? Así como aquí menciona acerca de la corrección, la disciplina, los entrenadores hacen eso, identifican cuáles son esos factores distractores, ¿no? Identifican, ¿no? Qué cosas pueden suceder en la misma persona, es decir, en el mismo atleta, ¿no? ¿Qué factores distractores hay de su mismo lado, ¿no? Es decir, familia, amigos, y etcétera. Y también identifican todo lo externo, ¿no? Que puede estar todo lo del equipo contrario, todo lo que pueda generar como trampa. Entonces ellos identifican todo eso y lo hacen conscientes, ¿no? En cada entrenamiento ellos los están ayudando. Entonces, en esos mismos entrenamientos, donde muchas veces permiten familiares, amigos, y etcétera, de personas, ¿no? Los entrenadores van identificando cuáles son los puntos distractores, ¿no? Cuáles son los puntos de desánimo, ¿no? Cuáles son los puntos en los que, como dice ahí, desfallecen, pero en este caso es el agotamiento, ¿no? ¿Cuáles son los factores que están haciendo que menguen y menguen y menguen? Y lo que hace el entrenador no es solamente identificarlos y dejarlos ahí. Lo que hace el entrenador es identificarlos y corregirlos, ¿no? Y hacerlos conscientes de estos para que ellos puedan corregir, para que él los instruya en qué es lo que necesitan hacer o no. ¿Por qué? Porque el entrenador sabe que si es que los deja, ¿no? Si es que solamente les dice, pero ahí quedó y se cierra, y si lo hacen o no lo hacen, ¿no? No importa, sabe que perderán, sabe que afuera, ¿no? Donde habrá mayor masa, mayor distracción, mayor problemas, entonces se desenfocará y finalmente perderá. Entonces el entrenador sabe cuál es la visión, el entrenador sabe cuál es la meta. Asimismo también Dios, ¿no? Nos instruye, ¿no? Nos llama, nos comisiona a cada uno de nosotros y también conoce, ¿no? de esos factores que nosotros podamos estar identificando y aún, ¿no? Que es externo, ¿no? Nosotros no podemos ser ajenos, ¿no? De que así como existe un bien, existe un mal, ¿no? Y la Biblia aquí detalla el pecado, siempre está acechando. La Biblia dice que el enemigo es como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, cuando no solamente estamos como que es mi decisión, ¿no? Es mi vida, es mi, ¿no? Y en un yoísmo, sino siendo conscientes también de que podamos estar bajo esos susurros, ¿no? Y permitiendo que eso nos gobierne. El entrenador es aquel que siempre está buscando poder ayudarnos, poder instruirnos. La pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos a eso? ¿No? Muchas veces, ¿no? O lo que usualmente pasa, ¿no? Dentro de los entrenamientos, es que aquel atleta que no recibe a bien la disciplina es sentado. ¿Por qué? Porque el equipo está llamado para esto, específicamente para competir, y si tú no quieres competir, si tú no te sometes a las reglas, entonces vas a hacer perder al equipo. Entonces, ¿para qué te pongo? Y lo sacan, ¿no? Lo sacan, lo sientan hasta que entiendan el proceso, hasta que sepan, por muy corredor y por muy
excelente que sea, si no entiende, ¿no?, el principio de por qué está ahí, si no capta la visión, entonces es quitado. Lo podemos ver en todas las disciplinas, ¿no? Y muy conocido de repente dentro de nuestro deporte del fútbol. Si no hay disciplina, entonces los jugadores no han tenido grandes puertas abiertas como si otros que tuvieron disciplina para poder instruirse. Porque no se trata solamente del talento, ¿no? No se trata solamente del querer estar, ¿no?, sino del poder hacernos parte de eso y el poder caminar en ese proceso. Y además porque la Biblia nos dice, ¿no?, de que si el Señor nos está disciplinando, si el Señor nos está corrigiendo, no es porque busca exponernos o porque solamente busca resaltar qué es lo malo que hay dentro de nosotros, no solamente hacer un hincapié, ¿no?, o repetirnos algo, sino es más bien porque la palabra dice que es un interés, ¿no? Dice, habla, ¿no? Dice, el Señor disciplina a todo el que ama, ¿no? Y castiga a todo el que acepta como hijo, ¿no? Y a veces podemos estar escuchando, podemos estar pensando, ¿no? Y Dios se interesará realmente por mí, ¿no? Y Dios, ¿por qué yo no lo siento en esa cercanía, ¿no? Sin darnos cuenta que muchas veces es porque no queremos recibir de su disciplina, ¿no? Muchas veces estamos solamente queriendo sentir su abrazo o estamos perfilando el amor de Dios como algo que tiene que ser sublime, como algo que tiene que alegrar nuestros corazones, como algo que tiene que ser mucho de gozo, ¿no? Cuando aún la palabra nos habla, ¿no?, de que Jesús recepcionaba aún el sufrimiento como una muestra de amor, pudiendo él disfrutar de todo lo que para él era, ¿no? Pero aún se negó a sí mismo porque entendía el valor del sufrimiento. ¿Cuántos nosotros estamos dispuestos? Porque efectivamente, aún la Biblia misma lo reconoce, no nos es muchas veces agradable que a nosotros nos corrijan, ¿no? Pero ¿cuántos nosotros podemos estar expectantes en los resultados, ¿no? Porque solamente queremos saltarnos desde ese principio en lugar de poder entender, ¿no?, que esto es parte de, ¿no? Y algo que nosotros debemos saber es que si Dios nos disciplina es porque realmente se interesa en nosotros, ¿no? Porque imagínate al entrenador, ¿no?, teniendo un equipo enfocado, no sé, en su celular, ¿no?, conversando con algún padre de familia y los deja que ellos sigan entrenando. Bien o mal harán las cosas, salen al campo, ¿no?, y este entrenador no ha prestado atención, ¿no? Todo se dará conforme a cómo ellos hayan corrido. Pero si el entrenador no está fijado su mirada y viendo, sí, ¿no?, y ella está haciendo eso, o él está haciendo el otro, ¿no? Entonces, muestra que hay una importancia, muestra que el objetivo está claro en su vida, ¿no? Muestra que sabe para qué tiene a cada una de las personas ahí. Dios de la misma forma, ¿no? Cuando nos comisiona, cuando nos llama, cuando nos crea, cuando nos puso en el vientre de nuestras madres, ¿no? Fue porque tuvo un deseo de poder focalizar, ¿no?, de poder hacernos parte de esta carrera, de poder seguir con lo que el Señor Jesús hizo, ¿no? Y es ahí donde nos muestra que si nos está diciendo, no, por aquí no es por la derecha, o es para acá, o es para allá, es porque realmente hay una importancia, es porque realmente nos quiere hacer parte de él y quiere que nosotros podamos ver esa victoria, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, así como en el deporte, ¿no?, la disciplina es parte para poder recibir ese galardón, esa medalla y eso, ¿no? De la misma forma, delante del Señor, Él no nos está disciplinando más allá de otra cosa que no sea para que nosotros podamos hallar esa victoria delante de Él, ¿no? Entonces, ahí nosotros debemos volvernos a preguntar, ¿no?, ¿cuándo nosotros estamos reconociendo que nuestra vida, ¿no?, nuestra posición, ¿no?, está dentro de un campo de carrera en el que nosotros no somos nuestros propios instructores, sino que somos instruidos por Dios mismo, ¿no? Y en base a esa verdad, ¿no?, ¿cómo estás corriendo tú, ¿no?, con la carrera que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Y una vez más preguntarnos, ¿no?, ¿estoy corriendo con el mensaje que el Señor me ha encomendado, ¿no? ¿Estoy corriendo, ¿no? Deberíamos preguntarnos, porque necesitamos, ¿no?, poder darnos cuenta, ¿no?, de que no estamos aquí para que todo sea nuestro tiempo, nuestro ritmo, nuestra forma, ¿no?, sino es que está el Señor ahí instruyéndonos, está el Señor queriendo mostrar, queriendo tener esa cercanía, pero cuando nosotros podamos estar en ese mismo sentir, ¿no? Finalmente quiero mencionarles lo que dicen los últimos pasajes
desde el 11 en el versículo 3, ¿no? Perdón, en el tercer punto que habla de que nosotros necesitamos renovarnos, ¿no? En el versículo 11 dice, no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no les haga perder y así puedan salvarse, ¿no? Entonces, esa debe ser nuestra mirada, ¿no? Dentro de un campo de carrera, en el pre, en el momento de la carrera y en el post, siempre es cansado, siempre tienes que dar lo mejor de ti, tienes que recordar todo en el momento, ¿no? Tienes que recordar con qué empezar, qué mano coger, qué es lo que vas a coger, qué es lo que vas a recibir, qué tienes que correr, qué tienes que enfocarte, y todo lo tienes que recordar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se dan dentro del mismo campo, ¿no? Y a posterior de eso, incluso desde el pre, ¿no? Desde el pre, cada instructor los va guiando qué es lo que tienen que hacer en su alimentación, en su rutina, en sus disciplinas, y etc. Y también en el post, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan ellos hacer, ¿no? Entonces, todo esto no siempre es a bien recibido, ¿no? No siempre es, para muchos puede ser como que me limitan, me eso, me lo otro, ¿no? Pero en los resultados se podrá ver, ¿no? Si realmente eso valió la pena, ¿no? Nosotros debemos saber de que muchas cosas de las que poseemos se están siendo momentáneas, ¿no? Nuestra mirada debe ser más allá, ¿no? De lo que ahorita puedo estar recibiendo, ¿no? Lo podemos ver en distintas circunstancias en nuestra vida, ¿no? Para poder, yo recuerdo cuando postulaba en la universidad, para poder ingresar no era una cosa de, bueno, un día estudio y el día te digo, no, implicaba un esfuerzo, ¿no? Y el resultado iba a ser lo que realmente iba yo a evidenciar de que eso había dado un fruto, ¿no? Entonces, el proceso es doloroso, ¿no? Mi último año de universidad también fue lleno de varias cosas, ¿no? Pero el poder ver ese resultado, ¿no? El que diga graduada, ¿no? El poder estar ahí, ¿no? Entonces me lleva a saber de que eso realmente valió la pena, ¿no? El poder intentar, ¿no? Recuerdo cuando un año jalé un parcial, ¿no? Y ya quería dejar el curso, una amiga me animó, decidí dar mi examen final y aprobé a las justas, pero aprobé. Entonces yo quise dejar y eso iba a ser que arrastre y prácticamente es un año más dentro de la universidad. Pero el poder haber corrido, el haber podido, lejos de decir, bueno, ya fue, ya lo dejo, ya es el otro, ¿no? El poder haber aceptado, ¿no? Cada consejo, cada corrección, cada ánimo y cada cosa, ¿no? Hace que realmente me permita ver, ¿no? Que ese resultado es provechoso, que ese resultado es victorioso, ¿no? ¿Cuánto en nuestra fe nosotros podemos estar de esa misma forma, ¿no? Expectantes a ese resultado que el Señor quiere traer para nosotros? Porque la Biblia nos habla de que nosotros podremos tener paz, ¿no? Y empezaremos a vivir como se debe, ¿no? Entonces, el poder hacer las cosas correctamente, ¿no? Y el poder ser instruidos por Dios, ¿no? Corregidos, disciplinados, ayudados por Dios, ¿no? Finalmente nos llevará a poder vivir como se debe, ¿no? ¿Quién no quisiera vivir como se debe, ¿no? Es como que, si es que nosotros no permitimos que esto suceda en nuestra vida por nuestro libre albedrío, ¿no? Porque es bajo una decisión personal, ¿no? Estaremos haciendo cualquier cosa menos a lo que fuimos llamados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Queremos caminar, queremos estar dentro de la carrera del Señor, queremos transmitir el mensaje que el Señor nos ha dado, ¿no? Queremos correr como el Señor nos está llamando a correr, ¿no? O queremos hacer lo que a nosotros nos conviene. Si nosotros queremos hacer lo que al Señor le agrada, ¿no? La Biblia nos habla de que necesitamos renovarnos, ¿no? Porque efectivamente ahí dice, ¿no? Fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Así como cualquier carrera, las personas no terminan con toda la fuerza y el empuje y todo, no. Muchos es a descansar, ¿no? A descansar, a reposar, que luego vuelven los entrenamientos, ¿no? De la misma forma, ¿no?
nosotros necesitamos poder ser renovados, ¿no? Poder irnos hacia la fuente, ¿no? Y redireccionarnos. Y la Biblia habla de que cuando Jesús partió, ¿no? Él dijo que Él enviaría al ayudador, ¿no? Aquel que con el que nosotros podríamos tener esa comunión directa, ¿no? Entonces, ¿cuánto nosotros podemos estar yendo hacia esa fuente que realmente nos va a sostener, ¿no? Y que en medio de nuestras debilidades, ¿no? Él va a ayudarnos, ¿no? La Biblia dice que en medio de nuestras debilidades Dios se glorifica. Y eso es algo en el que nos vuelve a recordar el primer punto, ¿no? De que no se trata de que nosotros corramos en nuestras fuerzas, no va a ser bajo lo que yo pueda hacer, sino bajo en quién me esté sosteniendo. Todos los hombres de la fe que se menciona en el capítulo 11, ¿no? Es como una mirada puesta en Jesús, ¿no? De la misma forma nosotros, ¿no? Sobre quién vamos a poner nuestra mirada y sobre quién nosotros vamos a ser renovados. Porque, ojo, dentro de un campo de carrera, ¿no? Tenemos a la familia ahí, ¿no? Tenemos a la familia haciendo bar, tenemos a los amigos, tenemos muchos factores que son muy buenos, ¿no? Pero que debemos recordarle que si nosotros le echamos un ojo, ¿no? Es decir, si yo estoy buscando ver dónde está mi mamá en medio de la carrera, si timbra o no el pito, ¿no? Eso va a ser un factor distractor. Las bendiciones así también vienen, ¿no? Yo puedo tener un trabajo, puedo tener un estudio, puedo tener muchas cosas buenas, muchas cosas que el Señor mismo me las ha concedido. Pero si yo estoy poniendo mi mirada en ello, ¿no? En el momento, ¿no? O en la posición, o estoy alzando la posición a la que el Señor le corresponde, solamente estarán siendo un factor distractor que me harán quitar de la carrera, o sea, me harán perder la carrera, ¿no? Y lo segundo es que podrían hacerme olvidar el mensaje, ¿no? Entonces nosotros necesitamos ver ahora qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Cómo yo voy a otra vez regresar, ¿no? Hacia los brazos de Jesús, ¿no? Cómo yo lo voy a tomar como ejemplo a Jesús, porque si Jesús pudo, entonces nosotros que estamos sostenidos y confiados, puesto nuestra mirada en Él, ¿no? Vamos a poder también, porque Él está siendo nuestro ejemplo, ¿no? Envía de su Espíritu Santo para que seamos renovados y para que podamos ser fortalecidos. Entonces, ¿cuánto nosotros vamos a correr con el llamado que el Señor nos ha dado? Y hay llamados específicos, siempre vamos a tener, cada uno de nosotros tiene un llamado específico, ¿no? Pero la comisión que el Señor nos ha dado de poder hacer discípulos es genuino para cada uno de nosotros. Y nos dará mayordomía en distintos lados, ¿no? Existen muchas montañas, áreas, ¿no? Etcétera, de cosas que nosotros podemos llamarlos, ¿no? Donde el Señor nos estará dando mayordomía, donde nosotros desarrollaremos un llamado, ¿no? Pero se centra en el que nosotros podamos honrar a Dios, ¿no? Podamos hacer discípulos, ¿no? Y podamos alcanzar a esa siguiente generación. Entonces, aquí es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿no? Estamos en la carrera, y si estamos en la carrera, ¿cuál está haciendo mi parte? ¿No? Estoy haciendo mi parte, y si yo quiero hacer mi parte, debo preguntarle al Señor, ¿cuál es mi parte, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este tiempo? Entonces, si no hallamos, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Necesito buscar del Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces, si no hallamos, ¿no? Si decimos, sí, yo voy a buscar del Espíritu de Dios, ¿no? A veces lo que hacemos es encerrarnos en nuestra habitación, poner nuestras alabanzas, y de repente decimos, no me habla Dios, es porque muchas veces no hemos sido receptivos a la corrección. Y Dios no necesariamente nos corrige, o Él desea, pero muchas veces nosotros no permitimos que Dios nos corrija dentro de esas cuatro paredes, porque solamente estamos nosotros exponiendo en lugar de poder escuchar. Entonces, si yo soy consciente que dentro de mis cuatro paredes no abro mi Biblia para ser corregida, para ser instruida, yo tengo que saber que Dios pone personas en mi vida para poder usarlas como ese instrumento. Entonces, si yo quiero saber a qué he sido comisionada, entonces la fuente, ¿no? Que el Señor usa, muchas veces va a ser nuestros líderes, nuestros discipuladores, ¿no? El poder saber, ¿no? En qué, Señor, si yo estoy en esta iglesia, ¿con qué estamos corriendo en mi iglesia? Va a ser, ¿no? El poder apegarme, el poder estar expectante a qué es lo que se pasa en cada servicio y a qué es lo que yo necesito correr. Entonces, preguntémonos, ¿no? Y podamos
respondernos, ¿no? Si yo estoy corriendo esa carrera, si estoy corriendo con el mensaje, ¿no? Y cuánto yo estoy renovándome delante del Señor. Sí, vamos a orar, familia, para terminar.